Hay personas que avanzan en la vida con una claridad que parece sobrenatural, toman decisiones firmes, no se derrumban ante los obstáculos, mantienen el enfoque cuando el mundo colapsa a su alrededor. Y muchos creen que eso es un don, un talento genético, algo que o lo tienes o nunca lo vas a tener. Pero déjame decirte algo que descubrí después de décadas estudiando el éxito humano. Esa claridad no es un regalo del cielo, es el resultado de una mente limpia, y yo, Brian Tracy, aprendí esto de la forma más dura posible. Durante años creí que mi problema era la falta de tiempo, la falta de recursos, la falta de contactos. Pensaba que si tuviera más dinero, más apoyo, más oportunidades, todo cambiaría. Pero estaba equivocado. Mi verdadero problema no estaba afuera, estaba adentro, en mi mente. En los pensamientos que repetía sin cuestionarlos, en las creencias que cargaba sin examinarlas, en las ideas tóxicas que llevaba años alimentando sin darme cuenta. Y cuando finalmente entendí eso, cuando finalmente vi que todo lo que construyes afuera comienza con lo que cultivas adentro, mi vida cambió por completo. No porque encontrara una fórmula mágica, no porque me volviera más inteligente, sino porque aprendí a limpiar mi mente, a desintoxicarla, a eliminar todo el veneno mental que me había estado saboteando durante años. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo hoy. No teoría, no conceptos abstractos, sino 10 pasos concretos, prácticos, que puedes aplicar desde hoy mismo para transformar tu mente, para recuperar tu claridad, para vivir con más poder, más paz, más propósito, porque no necesitas una vida nueva, necesitas una mente nueva, y esa transformación empieza ahora. El primer paso para desintoxicar tu mente es aprender a filtrar la información que consumes cada día. Y cuando digo filtrar, no me refiero a ser selectivo de vez en cuando. Me refiero a proteger tu mente como si fuera el recurso más valioso que tienes, porque lo es. Vivimos en una era donde el bombardeo de información es constante, brutal, implacable. Desde el momento en que abres los ojos hasta que los cierras, estás siendo atacado por noticias, opiniones, mensajes, notificaciones, contenido diseñado para captar tu atención, no para mejorar tu vida. Y la mayoría de las personas creen que están informadas cuando en realidad están saturadas. Confunden consumo con conocimiento. Piensan que llenar su cabeza con más y más datos los hace más sabios, pero lo único que logran es perder claridad, perder enfoque, perder dirección. Porque cuando todo entra sin filtro, tu mente se convierte en un depósito de basura, y nadie construye nada poderoso desde la confusión. Yo caí en esa trampa durante años. Leía todo lo que caía en mis manos, escuchaba cada opinión, consumía noticias como si mi vida dependiera de estar enterado de cada desastre, de cada crisis, de cada drama que ocurría en el mundo, y al final del día me sentía agotado. No había hecho nada productivo, pero estaba mentalmente destrozado. Era una fatiga invisible, pero real. Una contaminación silenciosa que drenaba mi energía sin que me diera cuenta. Y lo peor de todo es que empecé a creer que ese era mi estado normal. Pensaba que todos vivían así, con la mente acelerada, con pensamientos dispersos, con esa sensación constante de estar abrumado sin saber exactamente por qué, pero no era normal. Era el resultado directo de dejar que cualquier cosa entrara en mi mente sin ningún tipo de filtro. El cambio comenzó el día que decidí tratarme con el mismo respeto que le daría a un atleta de alto rendimiento. Porque si un deportista de élite cuida obsesivamente lo que come, lo que bebe, cómo entrena, ¿por qué yo no iba a cuidar con la misma intensidad lo que permitía entrar en mi mente? Así que empecé a hacer una limpieza radical. Apagué todas las notificaciones de mi teléfono. Todas. Dejé de seguir cuentas en redes sociales que solo me generaban ansiedad o comparación. Cancelé suscripciones a newsletters que nunca leía pero que llenaban mi correo de ruido. Dejé de ver noticieros por la mañana. Dejé de consumir contenido solo porque estaba de moda o porque todo el mundo hablaba de eso. Y empecé a preguntarme, antes de consumir cualquier cosa, ¿esto me acerca a mis metas? ¿Esto me ayuda a ser mejor? ¿Esto nutre mi mente o solo la satura? Y si la respuesta era no, lo eliminaba sin piedad. Al principio fue incómodo. Sentía que me estaba perdiendo de algo. Sentía esa ansiedad de no estar al día con todo lo que pasaba en el mundo.
Pero después de una semana, algo cambió. Empecé a sentir una calma que no había experimentado en años. Mi mente dejó de estar en modo alerta constante, dejó de saltar de un pensamiento a otro sin control. Y empecé a recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo: claridad, enfoque, presencia. Porque cuando dejas de llenar tu mente con ruido, creas espacio. Espacio para pensar con profundidad, espacio para reflexionar sobre lo que realmente importa, espacio para tomar mejores decisiones. Y ese espacio es donde nace todo lo poderoso. Las grandes ideas no vienen de una mente saturada, vienen de una mente tranquila, clara, enfocada. Hoy soy extremadamente selectivo con lo que consumo. Leo libros que me desafían, no contenido que me entretiene sin aportarme nada. Escucho conversaciones que me hacen pensar, no chismes que me hacen juzgar. Veo contenido que me inspira a actuar, no que me paraliza con miedo o negatividad. Y he aprendido que la ignorancia selectiva no es debilidad, es sabiduría, porque no puedes saberlo todo. Y pretender estar informado de todo es la forma más rápida de perder el control de tu propia mente. Así que si quieres empezar a desintoxicar tu mente, este es tu primer paso. Haz una auditoría brutal de todo lo que consumes. Las cuentas que sigues, los canales que ves, los sitios que visitas, las conversaciones que permites en tu vida. Y elimina todo lo que no te hace mejor, todo lo que no te eleva, todo lo que no te acerca a quien quieres ser. Porque tu mente es tu herramienta más valiosa, y si la llenas de basura, vas a obtener resultados de basura. Pero si la nutres con calidad, con intención, con propósito, vas a construir una vida del mismo nivel. Ese es el primer paso, y si lo aplicas con seriedad, vas a sentir la diferencia desde el primer día, porque cuando el ruido desaparece, la mente respira, y cuando la mente respira, todo empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz el hábito de la comparación constante, y este es uno de los venenos más sutiles, más peligrosos, más destructivos que existen, porque no viene con una advertencia. No te das cuenta de que lo estás haciendo hasta que ya estás atrapado. Vivimos en una cultura obsesionada con medir, con competir, con demostrar quién tiene más, quién logra más, quién es más. Y esa obsesión ha convertido la comparación en algo normal, en algo automático, en algo que hacemos sin pensar. Pero déjame decirte algo que aprendí después de décadas. Cada vez que te comparas con alguien más, pierdes. Siempre. No importa si te comparas con alguien que aparentemente está mejor que tú o peor que tú. Porque la comparación es un juego sin ganadores, es una trampa mental que te roba tu identidad, tu paz, tu poder. Yo viví años atrapado en ese ciclo. Miraba lo que otros lograban y me sentía pequeño. Veía sus éxitos y me preguntaba qué estaba haciendo mal. Observaba sus vidas perfectamente curadas en redes sociales y me convencía de que yo estaba atrasado, de que no era suficiente, de que nunca iba a llegar a ese nivel. Y lo peor de todo es que esa comparación era constante. No era algo que hiciera de vez en cuando. Era un hábito automático que operaba en segundo plano todo el tiempo. Cada vez que alguien compartía un logro, mi mente lo comparaba con el mío. Cada vez que veía a alguien feliz, mi mente buscaba razones para sentirme menos feliz. Cada vez que escuchaba una historia de éxito, mi mente me recordaba todas las veces que había fallado. Y ese diálogo interno destructivo me mantenía en un estado constante de insatisfacción. Porque mientras más comparaba, menos vivía mi propia vida. Mientras más miraba hacia los costados, menos avanzaba hacia adelante. Y lo más irónico de todo es que la mayoría de las veces me estaba comparando con una ilusión, con una versión editada, filtrada, exagerada de la realidad de otra persona, porque nadie muestra las luchas, nadie muestra los fracasos, nadie muestra las noches sin dormir, las crisis, las dudas, el precio real que pagaron por lo que lograron. Solo muestran el resultado. Y yo estaba castigándome comparando mi proceso completo con el resultado final de otro. El cambio llegó el día que decidí hacer un experimento. Me desconecté de todo durante 30 días. Sin redes sociales, sin comparaciones, sin estar al tanto de lo que otros estaban haciendo.
Y en ese silencio, en esa desconexión, me encontré a mí mismo. Me pregunté, ¿quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero cuando no me siento en competencia? ¿Qué es valioso para mí aunque nadie más lo vea o lo celebre? Y en esas preguntas encontré algo que había perdido, mi visión, mi propósito, mi propio camino. Me di cuenta de que había estado viviendo de acuerdo a los estándares de otros, persiguiendo metas que no eran mías, sintiendo que fracasaba en una carrera que nunca elegí correr, y eso me liberó. Porque entendí que no necesitaba ser mejor que nadie, solo necesitaba ser mejor que la versión de mí del día anterior. Desde ese momento, cada vez que mi mente intenta compararme con alguien, la detengo. No con violencia, no con represión, sino con claridad. Me recuerdo que no tengo la historia completa de esa persona, que no sé qué sacrificios hizo, qué batallas peleó, qué precio pagó, y que su éxito no tiene nada que ver con mi valor. Porque el valor no es relativo, no se mide en comparación con otros, se construye desde adentro. Hoy camino mi propio camino, y no porque sea mejor o peor que el de otros, sino porque es el mío, y eso es suficiente. Porque aprendí que un hombre en paz con su proceso no necesita validación externa, no necesita demostrarle nada a nadie, no necesita ganar ninguna competencia imaginaria, solo necesita avanzar con integridad, con propósito, con la certeza de que está construyendo algo real. Y cuando eliminas la comparación de tu mente, algo mágico sucede. Recuperas energía, recuperas enfoque, recuperas tu identidad, porque ya no estás gastando tu vida midiendo tu valor contra el de otros. Estás usando esa energía para crear, para construir, para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que, si quieres desintoxicar tu mente, deja de mirar hacia los costados. Deja de medir tu progreso con la regla de otro. Deja de castigarte porque alguien más parece estar más adelante. Porque no sabes su historia completa. No conoces su punto de partida. No entiendes su contexto. Y lo más importante, no estás en competencia con ellos. Estás en un viaje contigo mismo. Y ese viaje merece todo tu respeto, toda tu atención, toda tu energía. Porque cuando dejas de compararte, empiezas a vivir. Y cuando empiezas a vivir tu propia vida, todo cambia. Tu mente se calma, tu corazón se llena y tu camino se vuelve claro. El tercer paso para desintoxicar tu mente es transformar el diálogo interno destructivo que llevas repitiendo durante años. Y este paso es crítico porque la mayoría de las personas no tienen idea de lo brutal que es la forma en que se hablan a sí mismas. Si alguien más les hablara de la forma en que ellos se hablan internamente, lo considerarían abuso, pero como es su propia voz, lo normalizan, lo aceptan, lo repiten sin cuestionarlo. Todos tenemos una voz interna, un narrador constante que comenta todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, y esa voz tiene un poder increíble, porque lo que te dices a ti mismo se convierte en tu realidad. Si te repites que eres un fracaso, eventualmente vas a actuar como un fracaso. Si te dices que no eres suficiente, vas a vivir buscando validación externa. Si te convences de que nunca vas a lograrlo, vas a sabotear cada oportunidad que tengas. Yo viví durante años con una voz interna que me destruía. Cada vez que cometía un error, me castigaba con palabras que nunca le diría a nadie más. Cada vez que fallaba en algo, mi voz interna me recordaba todos mis fracasos anteriores. Cada vez que intentaba algo nuevo, esa voz me susurraba que no tenía lo necesario, que iba a ser el ridículo, que mejor me quedara donde estaba seguro. Y lo peor de todo es que creía que esa voz era la verdad. Pensaba que era mi realista interno, mi voz de la razón, mi protector contra la decepción. Pero no era nada de eso, era mi saboteador. Era el resultado de años de programación negativa, de críticas que había internalizado, de miedos que había alimentado, de creencias limitantes que había adoptado como verdades absolutas. El cambio comenzó el día que decidí escuchar conscientemente lo que me estaba diciendo. Empecé a escribir los pensamientos que cruzaban mi mente cuando fallaba en algo. Y cuando los vi escritos en papel, me di cuenta de lo absurdos, lo crueles, lo destructivos que eran. Eran pensamientos que nunca le diría a un amigo, que nunca le diría a un extraño, pero me los repetía a mí mismo docenas de veces al día.
Así que empecé un proceso de reprogramación. Cada vez que mi voz interna me atacaba, la detenía y la cuestionaba. ¿Es esto verdad? ¿Tengo evidencia de que soy incapaz? ¿Este pensamiento me ayuda o me destruye? Y en la mayoría de los casos descubría que no era verdad. Era solo un hábito, una costumbre mental que había repetido tantas veces que se había vuelto automática. Entonces empecé a reemplazar esos pensamientos con otros más poderosos, no con mentiras, no con afirmaciones ridículas que no me creía, sino con verdades que podía defender. En vez de decirme, eres un fracaso cuando algo salía mal, me decía, estás aprendiendo, y cada error te acerca a dominarlo. En vez de decirme, nunca vas a lograrlo, me decía, todavía no lo has logrado, pero estás más cerca que ayer. En vez de decirme no eres suficiente, me decía, eres suficiente exactamente como estás, y cada día te estás volviendo más fuerte. Y algo increíble empezó a suceder. Mi mente empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, no de forma mágica, pero poco a poco mi diálogo interno se volvió menos destructivo y más constructivo. Menos crítico y más compasivo, menos limitante y más expansivo. Y con ese cambio vino un cambio en mi comportamiento, porque cuando tu mente te habla con respeto, empiezas a actuar con más confianza. Cuando tu voz interna te alienta, en vez de destruirte, empiezas a tomar riesgos que antes evitabas. Cuando te tratas como alguien valioso, empiezas a construir una vida valiosa. Hoy soy extremadamente consciente de cómo me hablo. Y cuando noto que mi voz interna se vuelve destructiva, la corrijo inmediatamente, porque entendí que la calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos. Y la calidad de mis pensamientos depende de la calidad de mi diálogo interno. Si ese diálogo es tóxico, mi vida será tóxica. Si ese diálogo es poderoso, mi vida será poderosa. Así que si quieres desintoxicar tu mente, empieza por escucharte. Presta atención a lo que te dices cuando nadie más está mirando. Y si descubres que eres cruel contigo mismo, que te juzgas sin piedad, que te hablas de una forma que nunca le hablarías a alguien que amas, detente y empieza a cambiar esa narrativa. Porque no puedes construir una vida extraordinaria con una voz interna mediocre. No puedes lograr grandes cosas si tu mente te está saboteando constantemente. Y no puedes vivir en paz si estás en guerra contigo mismo. Pero cuando limpias tu diálogo interno, cuando lo transformas, cuando lo conviertes en tu aliado más poderoso, todo cambia. Tu confianza crece, tu claridad aumenta, y tu vida se transforma desde adentro hacia afuera. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que has estado cargando durante años. Y este es uno de los pasos más difíciles, más dolorosos, más liberadores de todos. Porque el resentimiento es como cargar una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo que alguien te hizo, una traición, una mentira, una promesa rota, una palabra cruel. Y día tras día, año tras año, sigues cargando esas piedras esperando que de alguna forma el peso afecte a la persona que te lastimó. Pero no es así como funciona. El resentimiento no lastima a quien te hirió, te lastima a ti, te envenenan a ti, te limita a ti. Porque mientras sigas atado al dolor del pasado, no puedes avanzar libremente hacia el futuro. Estás anclado. Estás atrapado, estás viviendo en una prisión que tú mismo construiste con tus propios pensamientos. Yo cargué resentimiento durante años. Había personas que me habían traicionado en negocios, personas que me habían mentido, personas en las que confié y que me defraudaron. Y cada vez que pensaba en ellos, sentía una mezcla de rabia, de amargura, de injusticia. Revivía esos momentos una y otra vez en mi mente. Me preguntaba por qué lo hicieron. ¿Qué hice para merecerlo? ¿Cómo pudieron ser tan crueles? Y esos pensamientos no me daban paz, no me daban claridad, no me daban poder, solo me mantenían atado a un pasado que no podía cambiar. Y lo peor de todo es que esas personas habían seguido con sus vidas. Probablemente ni siquiera pensaban en mí, mientras yo seguía cargando el peso de lo que hicieron años atrás. El cambio llegó el día que entendí algo fundamental. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar. Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien.
Perdonar es liberar el control emocional que esa persona o ese evento tiene sobre ti. Es decidir que ya no vas a permitir que algo del pasado te robe tu paz en el presente. Así que empecé un proceso de perdón. No para ellos, para mí. Escribí cartas que nunca envié, cartas donde expresé todo lo que sentía, todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción. Y después de escribirlas, hice algo simbólico pero poderoso, las quemé. Porque ese acto representaba mi decisión consciente de soltar, de dejar ir, de liberarme. Y algo increíble sucedió. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, como si finalmente pudiera respirar profundo, porque ya no estaba cargando todo ese resentimiento. Ya no estaba alimentando esas emociones tóxicas. Ya no estaba dándole poder a personas que no merecían ocupar ni un segundo más de mi mente. Hoy vivo sin resentimientos, no porque no me hayan lastimado, no porque las personas siempre me hayan tratado bien, sino porque decidí que mi paz vale más que mi necesidad de justicia. Decidí que mi futuro es más importante que mi pasado, y decidí que no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, tenga el poder de contaminar mi mente con emociones destructivas. Porque el resentimiento es un veneno que bebes esperando que el otro muera, y lo único que logras es envenenarte a ti mismo. Pero cuando lo sueltas, cuando lo liberas, cuando perdonas de verdad, recuperas tu poder, recuperas tu energía, recuperas tu capacidad de vivir en el presente sin estar atado al pasado. Así que si estás cargando resentimiento, si hay personas o eventos del pasado que siguen ocupando espacio en tu mente, te invito a hacer este ejercicio. Escribe lo que sientes, exprésalo sin filtros, y después toma la decisión consciente de soltarlo. No por ellos, por ti, porque tu mente merece estar limpia, tu corazón merece estar en paz. Y tu futuro merece toda tu energía, no solo las sobras que quedan después de alimentar al resentimiento. Este paso va a cambiar tu vida, porque cuando sueltas el peso del resentimiento, empiezas a moverte con una ligereza que no has sentido en años. Y esa ligereza te permite volar hacia lugares que nunca imaginaste posibles. El quinto paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito de vivir en modo urgencia constante. Y este es un veneno silencioso que afecta a millones de personas sin que se den cuenta. Vivimos en una cultura que glorifica la ocupación, que celebra estar siempre ocupado, siempre corriendo, siempre con prisa. Si no estás estresado, si no estás abrumado, si no estás al límite, entonces no estás trabajando lo suficiente. Ese es el mensaje que recibimos constantemente. Pero déjame decirte algo que descubrí después de años de vivir en ese estado. La urgencia constante no es productividad, es ansiedad disfrazada, es miedo a quedarte atrás, es inseguridad sobre tu valor. Y mientras más vives en ese estado, más contaminas tu mente con estrés crónico que eventualmente te destruye. Yo viví así durante años. Me levantaba y ya sentía que iba tarde. Todo lo que hacía parecía urgente. Cada correo necesitaba respuesta inmediata. Cada llamada era prioritaria. Cada proyecto tenía que terminarse ayer. Y vivía con esa sensación constante de presión en el pecho. Como si en cualquier momento todo fuera a colapsar si no me movía más rápido. Y lo irónico es que mientras más rápido me movía, menos lograba, porque estaba actuando desde la reacción, no desde la estrategia. Estaba apagando incendios en vez de construir sistemas. Estaba viviendo en el presente sin nunca crear espacio para pensar en el futuro, y mi mente estaba tan contaminada con esa urgencia que había perdido por completo la capacidad de pensar con claridad. El cambio llegó el día que mi cuerpo me obligó a parar. Tuve un colapso por agotamiento, nada grave médicamente, pero suficientemente serio como para hacerme cuestionar todo. Y en ese momento de quietud forzada, me di cuenta de algo fundamental. La mayoría de las cosas que consideraba urgentes no lo eran realmente. Eran importantes en mi mente solo porque había permitido que se convirtieran en urgentes. Así que empecé a cambiar mi relación con el tiempo. Dejé de vivir desde la urgencia y empecé a vivir desde la prioridad. Aprendí a diferenciar entre lo importante y lo urgente. Y descubrí que la mayoría de las cosas que me estresaban no eran ni importantes ni urgentes. Eran solo ruido,
Distracciones que me mantenían ocupado pero no productivo. Empecé a establecer límites claros. Decidí que no iba a revisar correos a primera hora de la mañana porque eso me ponía en modo reacción. Decidí que no iba a estar disponible 24/7 para todo el mundo. Decidí que iba a proteger mi tiempo y mi energía con la misma ferocidad con que protegería mi salud, porque son lo mismo. Tu energía mental es tu salud mental. Y algo increíble sucedió. Cuando dejé de correr todo el tiempo, empecé a avanzar más. Cuando dejé de reaccionar a todo, empecé a crear más. Cuando dejé de vivir en urgencia constante, mi mente finalmente pudo respirar, y en ese espacio de calma emergieron ideas más poderosas, decisiones más claras, estrategias más efectivas. Hoy vivo con un ritmo completamente diferente. Sigo trabajando duro, sigo siendo disciplinado, sigo teniendo metas ambiciosas, pero ya no vivo en ese estado crónico de urgencia. Porque entendí que la urgencia constante es el enemigo de la grandeza, porque las cosas verdaderamente importantes, las cosas que realmente transforman tu vida, necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan una mente tranquila que pueda pensar con profundidad. Si quieres desintoxicar tu mente, necesitas eliminar el modo urgencia. Necesitas aprender a decir no a lo que no es prioritario. Necesitas crear espacio en tu vida para pensar, para reflexionar, para estar en silencio. Porque la productividad real no viene de hacer más cosas más rápido. Viene de hacer las cosas correctas con la velocidad correcta. Y cuando liberas tu mente de esa presión constante, cuando dejas de vivir como si todo fuera una emergencia, empiezas a vivir con una claridad y una paz que transforman todo. Tus decisiones mejoran, tu creatividad florece. Y tu vida se vuelve más significativa porque finalmente estás presente para vivirla. El sexto paso para desintoxicar tu mente es soltar la necesidad de controlarlo todo. Y este es un paso que la mayoría de las personas exitosas luchan con aceptar, porque creen que su éxito viene del control, de planear cada detalle, de anticipar cada obstáculo, de tener respuestas para cada posible escenario, y en cierta medida, la preparación y la estrategia son importantes. Pero hay una línea muy delgada entre preparación y control obsesivo, y cuando la cruzas, lo que parece responsabilidad se convierte en prisión. Yo fui durante años un control obsesivo. Necesitaba tener todo planificado. Necesitaba saber exactamente qué iba a pasar. Necesitaba tener respuestas antes de que surgieran las preguntas. Y pensaba que eso me daba poder. Pero lo que realmente me daba era ansiedad. Porque la realidad es que no puedes controlar todo. No puedes controlar lo que otros hacen. No puedes controlar cómo el mundo responde a tus planes. No puedes controlar eventos externos que afectan tus resultados. Y mientras más intentaba controlar todo, más fuera de control me sentía, porque cada vez que algo salía diferente a lo que había planificado, lo vivía como un fracaso personal. Como si la vida estuviera conspirando en mi contra, como si no fuera lo suficientemente bueno en anticipar problemas. Y esa necesidad de control me mantenía en un estado constante de tensión, de estrés, de miedo. El cambio llegó cuando empecé a estudiar filosofías orientales, particularmente el concepto del desapego. Y al principio lo resistí. Pensaba que desapego significaba no importarme nada. Significa ser pasivo. Significa rendirse. Pero no es eso en absoluto. Desapego significa soltar el resultado mientras mantienes el compromiso con el proceso. Significa hacer tu mejor esfuerzo y luego dejar que las cosas fluyan sin aferrarte obsesivamente a cómo deben resultar. Así que empecé a practicar esto en áreas pequeñas de mi vida. Empecé a soltar mi necesidad de controlar cómo reaccionaban las personas a lo que decía. Empecé a soltar mi necesidad de que todo saliera exactamente como lo había imaginado. Empecé a confiar en que incluso si las cosas no salían según el plan, yo tendría la capacidad de adaptarme y responder. Y algo transformador sucedió. Mi ansiedad disminuyó drásticamente, porque ya no estaba cargando el peso de todo, ya no sentía que tenía que tener todas las respuestas. Ya no me castigaba cuando las cosas salían diferente a lo esperado. Simplemente me adaptaba, ajustaba, seguía adelante. Aprendí que el verdadero poder no está en controlar el resultado, está en controlar tu respuesta.
No puedes controlar si alguien dice que sí o que no, pero puedes controlar cómo respondes a esa respuesta. No puedes controlar si un plan falla, pero puedes controlar qué haces después de ese fracaso. No puedes controlar todos los factores externos, pero puedes controlar tu mentalidad, tu actitud, tu persistencia. Y cuando cambias tu enfoque de intentar controlar el mundo externo a dominar tu mundo interno, todo se transforma, porque ya no estás luchando constantemente contra la realidad, estás fluyendo con ella. Estás usando su momentum, estás aprovechando lo que surge en vez de resistirte a todo lo que no planeaste. Hoy vivo con una filosofía que cambió mi vida. Planeo intensamente, pero ejecuto flexiblemente. Me preparo lo mejor que puedo, pero suelto la necesidad de que todo salga perfecto. Hago mi parte y confío en que el universo hará la suya. Y esa confianza no es ingenua, no es pasividad, es la sabiduría de entender que hay fuerzas más grandes que tú operando, y tu trabajo no es controlarlas, es alinearte con ellas. Si quieres desintoxicar tu mente, necesitas soltar el control obsesivo, necesitas dejar de intentar microgestionar cada aspecto de tu vida, necesitas confiar más en ti mismo, en el proceso, en que las cosas tienen una forma de resolverse incluso cuando no entiendes cómo, porque la mente que intenta controlarlo todo vive en tensión constante, pero la mente que suelta con sabiduría vive en paz. Y desde esa paz, construyes más de lo que jamás construiste desde el control obsesivo. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es reemplazar el lenguaje derrotista que usas sin darte cuenta. Y este paso es sutil pero extremadamente poderoso, porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de cómo se están programando constantemente con las palabras que usan. Cada vez que dices no puedo, esto siempre me pasa, nunca voy a lograrlo, yo soy así, estás enviando una orden a tu subconsciente, y tu subconsciente no tiene sentido del humor. No entiende que solo estás siendo dramático o exagerando. Toma todo literalmente. Así que si le sigues diciendo que no puedes, va a encontrar formas de confirmar esa creencia. Si le sigues diciendo que siempre fallas, va a sabotear tus intentos para mantener esa narrativa coherente. Si le sigues diciendo que eres de cierta manera y no puedes cambiar, va a resistir cualquier intento de transformación, porque el subconsciente está diseñado para mantenerte consistente con tu identidad. Y esa identidad está formada en gran parte por las palabras que repites constantemente. Yo solía usar lenguaje derrotista todo el tiempo sin darme cuenta. Decía cosas como, nunca soy bueno en esto, siempre meto la pata al final, probablemente no funcione. Y pensaba que solo estaba siendo realista, que estaba manejando mis expectativas, que me estaba protegiendo de la decepción, pero lo que realmente estaba haciendo era sabotearme. Estaba programando mi mente para el fracaso antes de siquiera intentarlo. El cambio comenzó cuando un mentor me señaló este patrón. Me hizo consciente de las palabras que usaba para describirme a mí mismo y mis circunstancias, y me desafió a cambiarlas. No con afirmaciones ridículas que no me creía, sino con lenguaje que reflejara posibilidad en vez de limitación, verdad en vez de drama. Así que empecé a reemplazar sistemáticamente mi lenguaje derrotista. En vez de decir, no puedo hacer esto, empecé a decir, todavía no domino esto, pero estoy aprendiendo. En vez de decir esto siempre me pasa, empecé a decir esto me ha pasado antes, pero esta vez será diferente porque estoy haciendo cambios. En vez de decir probablemente no funcione, empecé a decir voy a hacer todo lo posible para que funcione, y si no, aprenderé y ajustaré. Y algo increíble empezó a suceder. Mi mentalidad cambió, no de forma mágica. No de la noche a la mañana, pero gradualmente mi mente empezó a buscar posibilidades en vez de limitaciones. Empezó a enfocarse en soluciones en vez de problemas. Empezó a creer en mi capacidad de crecer en vez de estar atrapada en una identidad fija. Porque las palabras tienen poder, más poder del que la mayoría de las personas reconocen. No solo describen tu realidad, la crean. Cuando cambias tus palabras, cambias tu enfoque. Cuando cambias tu enfoque, cambias tus acciones. Cuando cambias tus acciones, cambias tus resultados. Y cuando cambias tus resultados, cambias tu vida.
Hoy soy extremadamente consciente de mi lenguaje, y cuando me sorprendo usando palabras derrotistas, las corrijo inmediatamente, no para negarme o engañarme, sino para dirigir mi mente hacia donde quiero ir. Porque si voy a programar mi subconsciente con repetición, voy a programarlo con creencias que me empoderen, no que me limiten. Así que si quieres desintoxicar tu mente, empieza a prestar atención a tu lenguaje. Escucha cómo te describes a ti mismo, cómo describes tus circunstancias, cómo describes tus posibilidades. Y si descubres que estás usando lenguaje derrotista, cámbialo. No se trata de ser positivo todo el tiempo, se trata de ser preciso. De usar palabras que reflejen posibilidad y crecimiento en vez de limitación y estancamiento. Porque tu lenguaje moldea tu realidad, y si quieres una realidad poderosa, necesitas un lenguaje poderoso. Es así de simple y así de profundo. El octavo paso para desintoxicar tu mente es cerrar ciclos inconclusos que están drenando tu energía sin que te des cuenta. Y este es uno de los pasos más prácticos pero también más difíciles emocionalmente. Porque todos tenemos esas cosas que hemos estado postergando, esas conversaciones que sabemos que necesitamos tener, pero seguimos evitando, esos proyectos que empezamos con entusiasmo y luego abandonamos a medias, esas decisiones que sabemos que necesitamos tomar, pero seguimos postergando. Y aunque conscientemente podemos ignorar estas cosas, inconscientemente están consumiendo nuestra energía. Porque tu mente es como una computadora. Y cada ciclo inconcluso es como un programa corriendo en segundo plano. Puedes no verlo directamente, pero está consumiendo recursos, está drenando tu batería. Y mientras más programas tienes corriendo en segundo plano, más lenta funciona tu computadora mental. Yo tenía docenas de ciclos inconclusos. Relaciones que habían terminado mal pero que nunca había cerrado adecuadamente. Proyectos que había empezado con grandes planes pero que había abandonado cuando se pusieron difíciles. Decisiones que había estado evitando durante meses o incluso años. Y aunque no pensaba conscientemente en estas cosas todo el tiempo, estaban ahí, en el fondo, creando una sensación constante de incomodidad, de peso, de algo pendiente. El cambio comenzó cuando hice una lista completa de todo lo que estaba inconcluso en mi vida. Y fue una lista larga e incómoda, pero también fue liberadora. Porque finalmente estaba reconociendo todo lo que había estado ignorando. Y una vez que lo escribí todo, pude empezar a abordarlo sistemáticamente. Empecé con las conversaciones difíciles, las personas a las que necesitaba pedir perdón, las relaciones que necesitaba terminar adecuadamente, las disculpas que necesitaba ofrecer. Y fueron conversaciones incómodas, algunas dolorosas, pero cada una que completaba sentía cómo quitarme un peso de encima, porque ya no estaba cargando con esa energía. Luego abordé los proyectos abandonados. Y tuve que ser honesto conmigo mismo. Algunos realmente quería terminarlos, otros ya no tenían sentido, así que decidí. Los que todavía importaban, los terminé. Los que ya no eran relevantes, los dejé ir oficialmente, no dejándolos en un limbo de tal vez algún día, sino reconociendo que esa fase ya pasó y está bien. Y finalmente enfrenté las decisiones que había estado evitando, decisiones sobre cambios de carrera, sobre relaciones, sobre dónde vivir, sobre inversiones. Algunas eran decisiones grandes y aterradoras, pero incluso tomar la decisión equivocada era mejor que no tomar ninguna decisión, porque la indecisión prolongada es una forma de tortura mental. Te mantiene atrapado en un estado constante de ansiedad, de duda, de confusión. Y cuando finalmente cerré todos esos ciclos, algo transformador sucedió. Sentí una ligereza que no había sentido en años. Como si hubiera estado cargando una mochila pesada durante tanto tiempo que me había olvidado de que estaba ahí. Y ahora finalmente la había dejado caer. Mi mente se sentía más clara, mi energía más disponible, mi enfoque más agudo. Porque cada ciclo que cierras libera energía. Energía que puede ir hacia crear algo nuevo en vez de mantener algo viejo en suspenso. Energía que puede ir hacia avanzar en vez de estar atrapada en el pasado. Energía que puede ir hacia vivir plenamente en el presente.
Hoy practico esto como un hábito regular. Cada mes reviso mi vida buscando ciclos inconclusos, conversaciones que necesito tener, decisiones que necesito tomar, proyectos que necesito terminar o abandonar oficialmente. Y no dejo que se acumulen, porque aprendí que el peso invisible de lo inconcluso es más pesado que la incomodidad temporal de cerrarlo. Si quieres desintoxicar tu mente, necesitas hacer tu propia auditoría de ciclos inconclusos. Necesitas ser honesto sobre lo que has estado evitando y necesitas tomar acción. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Porque la sensación de estar listo nunca llega. Lo que llega es el coraje de actuar a pesar de la incomodidad. Y cuando cierras lo que estaba abierto, cuando terminas lo que estaba pendiente, cuando decides lo que estabas evitando, tu mente se libera. Y esa libertad mental es el combustible para crear la siguiente fase de tu vida. El noveno paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito destructivo de sobrepensar. Y este es un veneno que afecta especialmente a las personas inteligentes, porque piensan que mientras más analicen, mejor será su decisión. Mientras más escenarios consideren, más preparados estarán. Mientras más den vueltas a algo en su mente, más claridad obtendrán. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es parálisis por análisis. Pensar es importante, análisis es importante. Pero hay un punto donde el pensamiento deja de ser productivo y se convierte en ruido, donde la reflexión se convierte en rumiación, donde la consideración cuidadosa se convierte en obsesión improductiva. Y cuando cruzas ese punto, no estás pensando mejor, estás pensando en círculos, llegando a las mismas conclusiones una y otra vez, creando escenarios hipotéticos que probablemente nunca sucedan, buscando certezas que no existen. Yo fui un sobrepensador crónico durante años. Cada decisión se convertía en un proyecto de investigación. Cada conversación la analizaba durante días buscando significados ocultos. Cada error lo repasaba mentalmente una y otra vez como si pensar en él más fuera a cambiarlo. Y todo ese sobrepensar no me hacía más sabio. Me hacía más ansioso, más paralizado, más desconectado del presente. Porque cuando estás constantemente en tu cabeza, no estás en el mundo. Estás viviendo en simulaciones mentales en vez de en la realidad. Estás anticipando futuros que quizás nunca lleguen en vez de responder al momento que está frente a ti. Y mientras tu mente está corriendo a 1000 millas por hora, tu vida se te está escapando. El cambio llegó cuando empecé a reconocer la diferencia entre pensamiento productivo y pensamiento rumiante. El pensamiento productivo tiene una acción asociada. Piensas en algo, llegas a una conclusión, tomas una decisión, implementas. El pensamiento rumiante es circular. Piensas en algo, le das vueltas, llegas a una conclusión, luego la cuestionas, piensas más, nunca llegas a una acción. Así que empecé a implementar una regla simple. Si un pensamiento no lleva a una acción específica que puedo tomar ahora o en un futuro cercano definido, no es útil, es ruido, y necesito detenerlo. No reprimirlo violentamente, sino redirigir mi atención, salir a caminar, hacer ejercicio, llamar a alguien, escribir, cualquier cosa que me saque de mi cabeza y me ponga en el mundo. También empecé a poner límites de tiempo a mi pensamiento. Si necesitaba tomar una decisión, me daba un tiempo específico para considerar las opciones. 1 hora, un día, una semana, dependiendo de la magnitud. Pero una vez que ese tiempo terminaba, decidía, incluso si no tenía toda la información, incluso si no estaba completamente seguro, porque aprendí que las decisiones perfectas no existen, solo existen decisiones y lo que haces con las consecuencias de esas decisiones. Y algo liberador sucedió. Cuando dejé de sobrepensar, empecé a actuar más, y cuando empecé a actuar más, empecé a aprender más. Porque la vida te enseña mucho más a través de la experiencia que a través de la contemplación. Puedes pensar en algo durante meses y no avanzar nada, o puedes intentarlo una vez y aprender más en 1 hora que en todos esos meses de pensamiento. Hoy vivo con un bias hacia la acción. Pienso lo suficiente para tener una dirección clara y luego actúo y ajusto basado en lo que aprendo de esa acción.
No busco tener todo resuelto antes de empezar. Empiezo y resuelvo sobre la marcha. Porque la claridad no siempre llega a través del pensamiento, muchas veces llega a través de la acción. Y mi mente está mucho más tranquila. Porque ya no está atrapada en loops infinitos de análisis. Ya no está creando problemas hipotéticos que no existen. Ya no está buscando certezas imposibles. Simplemente está presente, pensando cuándo es útil, actuando cuando es necesario, y descansando cuando ninguna de las dos cosas es apropiada. Si quieres desintoxicar tu mente del sobrepensar, necesitas romper el ciclo. Necesitas reconocer cuándo tu pensamiento se ha vuelto improductivo. Y necesitas redirigirlo, no hacia más pensamiento, sino hacia acción, hacia movimiento, hacia experiencia, porque la vida no se resuelve pensándola, se resuelve viviéndola. Y cuando dejas de estar constantemente en tu cabeza y empiezas a estar más en el mundo, todo cambia, tu ansiedad disminuye, tu claridad aumenta. Y tu vida finalmente empieza a avanzar en vez de estar atrapada en loops mentales interminables. El 10º y último paso para desintoxicar tu mente es reconectar con un propósito profundo que le dé significado a todo lo demás. Y este es el paso más importante de todos, porque puedes limpiar tu mente de toda la toxicidad, puedes eliminar la comparación, el resentimiento, la urgencia, el sobrepensar, puedes hacer todo lo anterior. Pero si no tienes un propósito claro que te guíe, eventualmente vas a volver a contaminarla. Porque una mente sin propósito es como un barco sin rumbo. Puede estar en perfectas condiciones, pero no sabe hacia dónde ir. La mayoría de las personas viven sin propósito real. Tienen metas, sí, quieren más dinero, mejor casa, mejor cuerpo, más éxito, pero esas son metas externas, no son propósito. Propósito es el porqué profundo, es la razón por la que haces lo que haces más allá de los resultados visibles, es lo que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Es la llama interna que no se apaga sin importar cuánto viento sople. Yo pasé la primera parte de mi vida persiguiendo metas sin propósito. Quería éxito porque pensaba que me haría sentir valioso. Quería dinero porque pensaba que me daría seguridad. Quería reconocimiento porque pensaba que me daría validación. Y logré muchas de esas cosas. Pero cuando las alcancé, me sentí vacío. Porque estaba persiguiendo cosas externas para llenar un vacío interno. Y eso nunca funciona. El cambio real llegó cuando me hice preguntas más profundas. No qué quiero lograr, sino por qué estoy aquí. ¿Cuál es mi contribución única? ¿Qué quiero que digan de mí cuando ya no esté? ¿Cómo quiero impactar el mundo mientras pueda? Y esas preguntas no tienen respuestas fáciles, no las vas a encontrar en un fin de semana de reflexión. Pero cuando empiezas a buscarlas con sinceridad, eventualmente emergen. Para mí, descubrí que mi propósito es ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial. Es despertar algo en otros que les permita vivir con más libertad, más claridad, más poder. Y cuando conecté con ese propósito, todo cambió. Porque ya no estaba haciendo cosas solo por los resultados. Estaba haciendo cosas porque estaban alineadas con mi misión. Y esa alineación me dio una fuerza que nunca había tenido. Porque cuando tienes propósito, los obstáculos se vuelven más pequeños. Las críticas pierden poder. Los fracasos se convierten en lecciones, porque no estás en esto por ego, no estás en esto por validación, estás en esto porque sabes profundamente qué es lo que viniste a hacer. Y nada puede detenerte cuando tienes esa claridad. Tu propósito no tiene que ser grandilocuente, no tienes que cambiar el mundo entero, pero sí tiene que ser real para ti, tiene que resonar en tu alma. Tiene que ser algo que cuando lo piensas sientes un fuego en el pecho, algo que cuando hablas de ello tus ojos se iluminan, algo que estarías dispuesto a hacer incluso si nadie te pagara, incluso si nadie te reconociera. Y cuando encuentras eso, cuando conectas con eso, tu mente se limpia automáticamente de mucha de la basura que la contamina, porque ahora tienes un filtro. Todo lo que no te acerca a tu propósito puede irse. Todas las distracciones pierden su atractivo.
todas las opiniones que no importan dejan de afectarte, porque estás enfocado en algo más grande que tú. Hoy, todo lo que hago está filtrado a través de mi propósito. Cada decisión de negocio, cada proyecto, cada colaboración, cada inversión de tiempo, me pregunto, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? Y si me aleja, no importa cuán lucrativo sea, no importa cuán atractivo parezca, digo que no, porque aprendí que el éxito sin propósito es un veneno lento, te da todo excepto lo que realmente importa. Significado. Y cuando vives con propósito, incluso los días difíciles tienen sentido, incluso los fracasos tienen valor, porque sabes que estás en el camino correcto. No necesariamente haciendo todo perfecto, pero definitivamente moviendo hacia donde necesitas ir. Así que este es mi último llamado para ti. Si quieres desintoxicar tu mente de verdad, si quieres vivir con claridad, con poder, con paz duradera, necesitas encontrar tu propósito. No lo que crees que debería ser tu propósito, no lo que otros esperan de ti, sino lo que tu alma sabe que viniste a hacer. Y cuando lo encuentres, cuando conectes con eso, todo lo demás empezará a alinearse. Tu mente se limpiará. Tu energía aumentará. Tu vida tendrá un significado que ninguna cantidad de éxito externo podría darte. Porque finalmente estarás viviendo desde tu verdad. Y esa es la forma más poderosa de vivir. Estos son los 10 pasos para desintoxicar tu mente, según lo que he aprendido en décadas de estudiar el éxito humano y lo que he compartido en el Seminario Fénix. Filtrar la información que consumes, eliminar la comparación constante, transformar tu diálogo interno destructivo, liberar el resentimiento, soltar el modo urgencia, dejar ir el control obsesivo, reemplazar el lenguaje derrotista, cerrar ciclos inconclusos, eliminar el sobrepensar y reconectar con tu propósito profundo. No tienes que hacerlo todo perfecto, no tienes que implementar los 10 pasos mañana mismo, pero sí necesitas empezar. Porque cada día que pasa sin limpiar tu mente es un día donde estás operando por debajo de tu verdadero potencial. Es un día donde estás cargando veneno mental que no necesitas cargar. Es un día donde estás viviendo en confusión cuando podrías estar viviendo en claridad. Tu mente es tu herramienta más poderosa. Es lo que determina tu éxito, tu felicidad, tu impacto, todo. Y si está contaminada, nada más funciona bien. Pero cuando la limpias, cuando la desintoxicas, cuando la proteges y la nutres, se convierte en tu mayor ventaja. Se convierte en la fuente de tu poder. Se convierte en el fundamento de una vida extraordinaria. Así que empieza hoy. Elige uno de estos pasos, solo uno, e impleméntalo con todo lo que tienes durante las próximas 2 semanas. Y cuando lo domines, añade otro, y luego otro. Y antes de que te des cuenta, habrás transformado completamente tu mente. Y cuando tu mente se transforma, tu vida entera se transforma, porque todo parte de ahí, de lo que piensas, de lo que crees, de lo que permites en tu espacio mental. No necesitas un cambio de circunstancias, necesitas un cambio de mente, y ese cambio está completamente en tus manos. Nadie más puede hacerlo por ti, pero tampoco nadie puede impedirte que lo hagas. Es tu elección, tu responsabilidad, tu poder, y yo confío en que si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Has escuchado estas palabras porque hay una parte de ti que ya está cansada de vivir con ruido mental, con confusión, con cansancio emocional y está lista para hacer algo distinto. Esa parte de ti ya sabe que seguir posponiendo este cambio solo alarga un sufrimiento que no necesita seguir cargando. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si estos 10 pasos no fueran solo ideas, sino hábitos instalados en tu día a día. Imagina despertar por la mañana con una mente que no está saturada desde el primer minuto, una mente que no se enciende en modo alarma apenas abres los ojos, una mente que no empieza el día comparándote, presionándote o castigándote. Imagina levantarte y sentir claridad, sentir dirección, sentir que tu mente es un lugar habitable, seguro, poderoso.
Imagina mirar el mundo sin sentirte menos que nadie, sin medir tu valor en función de lo que otros tienen, sin esa sensación constante de estar llegando tarde a una carrera que nadie te explicó, porque dejas de correr carreras ajenas y empiezas a caminar tu propio camino. Imagina tomar decisiones sin estar atrapado en la parálisis del sobrepensar, sin tener que analizar 1000 veces cada paso, sin perder semanas enteras peleando contra escenarios que solo existen en tu cabeza. Imagina cómo se sentiría vivir con una voz interna que te acompaña en vez de sabotearte, una voz que te recuerda quién eres en los momentos difíciles, que te da firmeza cuando el miedo intenta frenarte, que te recuerda que, incluso cuando fallas, sigues siendo digno, valioso y capaz. Imagina no tener que huir de tus propios pensamientos, porque tus pensamientos ya no son un campo de batalla, son un espacio de estrategia, de calma, de enfoque. Imagina lo liviano que sería caminar sin resentimiento, sin estar atado a lo que alguien te hizo hace años, sin permitir que la sombra de un pasado doloroso contamine tus días presentes. No estás obligado a seguir reviviendo historias antiguas en tu mente como si estuvieran pasando de nuevo cada vez que las recuerdas. Puedes honrar lo que viviste, aprender de ello y aún así elegir soltar el veneno emocional que se quedó adherido a esas experiencias. Imagina vivir sin ese modo urgencia que te hace sentir que todo es una crisis, que todo tiene que resolverse ya, que tú no vales si no estás produciendo, respondiendo, corriendo. Imagina un ritmo distinto donde todavía trabajas con intensidad, pero desde la presencia y no desde el pánico, desde la claridad y no desde el miedo a quedarte atrás, desde el propósito y no desde la presión. Imagina por un momento cómo cambiarían tus relaciones si soltaras la necesidad de controlarlo todo, si dejaras de intentar dirigir cada reacción, cada detalle, cada resultado. Imagina que, en lugar de vivir tenso porque las cosas no salen exactamente como las planeaste, eres capaz de adaptarte con flexibilidad, de responder con calma, de mantener tu centro, incluso cuando el entorno cambia, sin pedirte permiso. Imagina el peso que se iría de tus hombros si cerraras de una vez por todas esos ciclos que sigues arrastrando, esas conversaciones que nunca has tenido, esos proyectos que nunca decidiste terminar ni abandonar, esas decisiones que has retrasado durante años. Imagina cómo se sentiría ver tu vida sin cabos sueltos importantes, sin esa sensación constante de que hay algo pendiente que no quieres mirar de frente. Imagina cómo se vería tu día a día si empezaras a hablar de ti mismo con respeto, si cada vez que te equivocas no te destruyes con tus palabras, sino que te recuerdas que estás en proceso, que estás creciendo, que tienes derecho a aprender. Imagina que tu mente deja de ser un juez implacable y se convierte en un entrenador exigente pero justo, alguien que espera lo mejor de ti, pero que también entiende que eres humano. Imagina también lo que significaría para ti tener un propósito tan claro que se convierta en tu filtro para todo. Un propósito que te haga levantarte incluso cuando estás cansado, que te ayude a atravesar las dificultades sin perder el rumbo, que te recuerde que tu vida no es solo una sucesión de tareas y obligaciones, sino una misión, una contribución, una historia que vale la pena vivir. Ese es el efecto acumulado de estos 10 pasos. No se trata de magia, no se trata de cambiar tu vida en un día. Se trata de transformar tu mente, un hábito a la vez, hasta que el ruido empieza a morir y tu verdadera voz interna empieza a levantarse. La transformación no ocurre de golpe, ocurre por acumulación. Pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que repetidas una y otra vez cambian tu identidad, tu carácter, tu destino. Tal vez ahora te estés preguntando por dónde empezar. Tal vez sientes que tu mente está tan llena de ruido que no sabes ni siquiera qué paso tomar primero. Y está bien, no necesitas tener un plan perfecto. Lo único que necesitas es elegir un punto de entrada, una puerta por la que vas a empezar a limpiar tu mundo interno. Puedes empezar por lo más visible, la información que consumes. Mira tu teléfono, tus redes, tus hábitos de consumo de contenido y haz una limpieza sin concesiones.
Elimina aquello que te hace sentir menos, que te genera ansiedad, que alimenta tu comparación y tu miedo. Quédate solo con aquello que nutre tu mente, que te hace pensar, que te inspira a actuar. Esa sola decisión, sostenida por un mes, puede cambiar radicalmente tu nivel de claridad. O puedes empezar por algo más profundo, tu diálogo interno. Durante una semana, cada vez que te escuches decir algo negativo sobre ti, detente y cámbialo por una versión más honesta y más poderosa. No es soy un desastre, es estoy aprendiendo y voy a mejorar. No es siempre fracaso, es esta vez no salió como quería, pero puedo ajustar y volver a intentarlo. Ese simple acto de corrección consciente es como limpiar una herida que llevaba años infectándose en silencio. Quizás, en tu caso, el primer paso es el resentimiento. Sabes exactamente de qué persona, de qué situación, de qué traición estoy hablando. No hace falta que la nombre. La sientes en el cuerpo cuando la recuerdas. Ese es el tipo de peso que te conviene soltar lo antes posible. Escríbelo, sácalo de tu mente y ponlo en papel. Di todo lo que nunca dijiste. Y luego decide conscientemente que ya no vas a dedicar tu energía a esa historia. No para justificar nada, sino para dejar de envenenarte a ti mismo. Otro posible punto de entrada son los ciclos inconclusos. Haz una lista honesta de todo lo que tienes a medias, conversaciones, proyectos, decisiones, y comprométete a cerrar al menos uno por semana. Un correo que respondes, una llamada que por fin haces, un proyecto que terminas o descartas conscientemente. Cada cierre es como cerrar una pestaña abierta en el navegador de tu mente. Menos carga, más velocidad, más espacio para lo que sí importa. Tal vez el área donde más te identificas es el sobrepensar. Si sientes que revisas una y otra vez las mismas ideas sin avanzar, establece un límite de tiempo para pensar y una decisión que tomar al final de ese tiempo. Da el paso incluso si todavía sientes dudas. Las dudas no desaparecen pensando más. Desaparecen cuando empiezas a caminar y descubres que puedes sostenerte incluso si el camino no es perfecto. Y sí, sé que puede dar miedo soltar el control, bajar la urgencia, dejar atrás la comparación, porque durante años esos mecanismos han sido la forma en que has intentado protegerte. Pero pregúntate con honestidad, ¿te han protegido realmente o solo te han agotado? ¿Te han hecho más libre o te han vuelto más prisionero de tu propio ruido mental? La verdad es que no necesitas seguir sosteniendo esos patrones para sentirte seguro. Puedes construir una seguridad distinta, una seguridad basada en confiar en tu capacidad de adaptarte, en tu disciplina, en tu propósito, y no en tu necesidad de tener todo bajo control. Esa es una forma de seguridad mucho más profunda. Porque no depende de que el mundo haga lo que tú quieres, depende de que tú seas quien necesitas ser, independientemente de lo que pase afuera. Quiero que sepas algo, y quiero que lo escuches con mucha atención. No estás roto. Tu mente no está dañada irreversiblemente. No eres un caso perdido. Lo que tienes son hábitos mentales tóxicos que se instalaron durante años de repetición, y lo que se instaló con repetición se puede desinstalar con una repetición nueva. Lo que te programó hacia la ansiedad y el miedo puede reprogramarse hacia la claridad y la confianza. No se trata de eliminar para siempre los pensamientos negativos, se trata de quitarles el poder, se trata de que, cuando aparezcan, ya no tengan la última palabra. Se trata de que tú, no tu miedo, seas quien tome las decisiones. De que tú, no tu resentimiento, elijas el rumbo. De que tú, no la comparación, determines tu valor. En el seminario Fénix hablo mucho de renacer mentalmente, de morir a una versión de ti para darle espacio a una nueva. No es una metáfora bonita, es una realidad profunda. Para que una mente nueva nazca, la mente vieja con sus historias, sus excusas, sus patrones, tiene que perder fuerza. Y pierden fuerza cuando dejas de alimentarlos con tu atención, con tus palabras, con tus decisiones. Tal vez una parte de ti siente resistencia. Esa parte dice, siempre he sido así, siempre he pensado de esta forma, nunca he podido cambiar esto. Y esa voz suena convincente porque tiene años hablándote.
Pero que algo haya sido así durante mucho tiempo no significa que tenga que seguir siendo así siempre. A esa voz puedes responderle con una frase simple: hasta hoy. Hasta hoy viví en comparación, hasta hoy viví en urgencia, hasta hoy me hablé con desprecio, hasta hoy me dejé dominar por el resentimiento, hasta hoy sobrepensé hasta paralizarme. Hasta hoy intenté controlarlo todo, hasta hoy viví sin propósito claro, y a partir de hoy empiezo a ensayar una forma distinta de pensar, de hablarme, de decidir, de vivir. No necesitas que el mundo cambie para cambiar tu mente. No necesitas que la economía mejore, que las personas a tu alrededor se comporten diferente, que todo se alinee mágicamente. Lo único que necesitas es decidir que tu mundo interno ya no va a estar a merced de lo que sucede afuera. Que a partir de ahora, tu trabajo principal no es controlar las circunstancias, sino entrenar tu mentalidad. Esa es la verdadera revolución, no la revolución externa, sino la interna. Cuando un hombre o una mujer se vuelve dueño de su mente, todo lo demás comienza a ordenarse gradualmente, no porque el caos externo desaparezca, sino porque deja de tener el poder de hundirle, de confundirle, de paralizarle. Quizá en este momento sientes una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza, porque sabes que hay otra forma de vivir mentalmente. Miedo, porque cambiar implica salir de una zona de confort, por tóxica que sea. Y está bien sentir ambas cosas. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es actuar alineado con tu verdad a pesar del miedo. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto es lo siguiente. Tu mente no es tu enemiga, aunque muchas veces hayas sentido que lo es. Tu mente solo ha estado obedeciendo la programación que recibió. Y tú puedes actualizar esa programación, puedes enseñarle a tu mente nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas historias que contar sobre quién eres y de qué eres capaz. Elige uno de los pasos, escríbelo, ponlo en un lugar visible. Comprométete con él como si fuera un contrato contigo mismo. Tal vez será no más comparación, tal vez no más resentimiento, tal vez empiezo a cerrar ciclos, o voy a cuidar obsesivamente lo que dejo entrar en mi mente. No importa cuál sea el primero, importa que lo tomes en serio. Y cuando empieces a sentir el cambio, porque lo vas a sentir, no lo minimices. Celebra cada pequeña victoria, el día que te comparaste menos, el momento en que te hablaste con más respeto, la conversación difícil que por fin tuviste, la decisión que llevabas años postergando y finalmente tomaste. Cada una de esas acciones es un ladrillo en la construcción de tu nueva mente. Recuerda algo más. La mente se contamina por descuido, pero se limpia por decisión. No va a suceder sola, no va a ocurrir solo porque escuchaste estas palabras. Ocurre cuando transformas estas ideas en práctica diaria, cuando dejas de ser un consumidor pasivo de conceptos y te conviertes en un arquitecto activo de tu mundo interno. Yo, Brian Tracy, he visto esta transformación miles de veces en personas que parecían estar completamente perdidas, totalmente dominadas por el caos mental. Personas que llegaron a mis seminarios sintiendo que su mente era un enemigo indomable, y las vi cambiar. No porque tuvieran más talento, ni más suerte, ni más recursos, sino porque tomaron la decisión radical de hacerse responsables de lo que pensaban, de lo que permitían, de lo que repetían. Si ellos pudieron, tú también puedes. No hay nada especial en ellos que tú no tengas. Lo único que los distinguió fue que dejaron de esperar circunstancias perfectas y empezaron a disciplinar su mente en las circunstancias que tenían. Así que este es tu momento, no mañana, no la próxima semana, ahora mismo. Terminar de escuchar estas palabras no es el final, es el inicio de tu proceso. Cierra los ojos, respira profundo y elige conscientemente con qué paso vas a empezar. Escríbelo, comprométete, hazlo real. Y cada vez que, en el camino, sientas que vuelves a caer en viejos patrones, comparación, resentimiento, urgencia, sobrepensar, control, lenguaje derrotista, no te castigues. Reconócelo, sonríe con humildad y vuelve a elegir, una y otra vez.
Esa repetición consciente es la que, con el tiempo, hará que pienses distinto sin esfuerzo, como antes pensabas en automático, pero en negativo. Este es el verdadero renacimiento mental del que habla el Fénix. Quemar lo viejo para que pueda nacer algo nuevo en ti. No es destrucción, es transformación. No estás perdiendo nada que valga la pena, estás dejando ir lo que te ha frenado por años. Tu mente puede convertirse en tu mayor cárcel o en tu mayor aliada, y esa elección no la toma nadie más que tú. Empieza hoy el proceso de desintoxicarla, de limpiarla, de entrenarla. Haz de tu mundo interno un lugar tan fuerte, tan claro, tan ordenado, que ninguna tormenta externa pueda derribarte. Porque cuando logras eso, cuando tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en el cuartel general de tu propósito, entonces sí, la vida cambia. No porque deje de haber problemas, sino porque tú te conviertes en alguien capaz de enfrentarlos con calma, con inteligencia, con valentía. Y ese al final es el objetivo de todo este camino, que puedas mirar tu vida, tus retos, tu pasado y tu futuro con una mente limpia, serena y poderosa y decirte a ti mismo, ahora sí, estoy listo. Ahora sí, soy dueño de mí. Ahora sí, mi mente está a mi servicio, no en mi contra. Ese es el verdadero poder, y está dentro de ti, esperando a que empieces a desenterrarlo, paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión.